Hola amigos. Bienvenidos a El lado oscuro del entretenimiento, yo soy Elode. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. 100 leyendas de Puebla. Entendido. Aquí te dejo las leyendas con las pausas solicitadas, siguiendo el formato que mencionaste. Número 1. La leyenda de la Nahuala. La historia de la Nahuala tiene su origen en una antigua casa ubicada en el centro de Puebla, famosa por su oscuridad y misterio. La leyenda cuenta que, en la época colonial, una mujer llamada Doña Susana, que se decía era una hechicera, vivía en esa casa. Doña Susana era conocida por practicar las artes oscuras y se decía que había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales para obtener poder y juventud eterna. Sin embargo, este pacto la llevó a una existencia maldita. Tras la muerte de Doña Susana, su espíritu quedó atrapado en la casa, buscando robar la energía de los vivos para mantenerse poderosa. En sus últimos años, su aspecto se desfiguró y se decía que su rostro se volvía aún más monstruoso con cada alma que absorbía. Con el tiempo, la casa fue conocida como la Casa de la Nahuala, ya que se creía que el espíritu de la hechicera deambulaba por la casa buscando víctimas. Cuentan que, cuando alguien pasaba cerca, sentía como si una mano invisible los empujara hacia la puerta de la casa. También había quienes decían oír susurros desde el interior, como si alguien les hablara desde lo más profundo de las sombras. La leyenda se extendió rápidamente entre los habitantes de Puebla y la casa fue evitada por todos, especialmente en la noche. La única manera de romper el hechizo, según la leyenda, era que alguien de corazón puro enfrentara la maldición y liberara a las almas atrapadas en su interior. A lo largo de los años, el lugar fue abandonado, pero las historias siguen vivas, alimentando la imaginación de los más valientes que se atreven a acercarse. Número 2. El Puente de los Duendes. En una zona alejada del centro de Puebla, existe un antiguo puente que ha sido testigo de numerosos relatos de seres fantásticos. Según la leyenda, el Puente de los Duendes era habitado por pequeñas criaturas mágicas conocidas como duendes o elves. Estos duendes, aunque traviesos, no eran malignos. Se decía que solo se divertían haciendo pequeñas travesuras, como mover objetos o esconder cosas de los viajeros que pasaban por allí. Sin embargo, no todos los que cruzaban el puente eran afortunados. La leyenda sostiene que los duendes tenían un sexto sentido para percibir si alguien tenía malas intenciones. Aquellos que atravesaban el puente con corazón impuro o en busca de hacer daño, se enfrentaban a los duendes, que les jugaban bromas crueles. Las travesuras de los duendes podrían incluir desorientar a las personas, haciéndolas perderse o, incluso, causando pequeños accidentes, como tropezones o caídas. Por otro lado, quienes cruzaban con buenas intenciones o sin malas energías, podían sentirse acompañados por una presencia invisible que les traía buena suerte. Con el tiempo, el puente se convirtió en un lugar temido, y las historias sobre los duendes se volvieron cada vez más populares entre los habitantes de Puebla. Algunos incluso aseguraban haber visto luces extrañas o escuchado risas en la distancia, sin saber de dónde provenían. Aunque el puente ya no existe, su leyenda sigue siendo parte de la cultura popular. Perfecto, aquí te dejo las siguientes leyendas con el formato solicitado. Número 3. La China Poblana. La leyenda de la China Poblana tiene tanto un componente histórico como un toque de misticismo. En Puebla, se cuenta la historia de Catarina de San Juan, una joven de ascendencia asiática que fue capturada por piratas en el siglo XVII. Según algunas versiones, los piratas la trajeron a México, donde fue vendida como esclava a un comerciante de Puebla. Catarina, que tenía raíces indias y asiáticas, fue educada en una familia noble, pero su espíritu siempre fue rebelde y libre. A medida que crecía, se convirtió en una joven hermosa y muy respetada en Puebla. Tras ganar libertad, Catarina decidió vestir a la usanza indígena y asiática, creando una mezcla única de atuendos que la hicieron conocida como la China Poblana. Su belleza y su porte atrajeron la atención de muchos, pero la historia de su vida y su origen extranjero nunca fue olvidada. Con el tiempo, la joven se convirtió en un símbolo de Puebla, no solo por su belleza, sino también por la fuerza de su carácter.
La leyenda dice que su espíritu sigue rondando las calles de Puebla, especialmente cerca del mercado y de las plazas, donde su figura ha sido vista por aquellos que se atreven a caminar de noche. Se dice que su alma busca a aquellos que, al igual que ella, son forasteros o se encuentran perdidos, guiándolos con su luz y su serenidad. Número 4. La Llorona. La leyenda de La Llorona es una de las más conocidas en toda Latinoamérica, y Puebla no es la excepción. La historia de esta mujer que llora por la muerte de sus hijos es un relato trágico que se ha transmitido de generación en generación. Según la leyenda, una mujer llamada María vivía cerca de los ríos de Puebla. Ella tenía una familia hermosa, pero su vida cambió cuando su esposo la abandonó, dejándola sola con sus hijos. Desesperada y llena de odio, María, en un arranque de furia, ahogó a sus propios hijos en el río. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mujer quedó devastada y enloqueció de dolor. En sus últimos momentos de lucidez, vio a sus hijos ahogados y, llena de arrepentimiento, salió a buscarlos, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, su espíritu condenó a la mujer a vagar por las orillas del río, llorando por sus hijos perdidos. Los pobladores aseguran que, en las noches oscuras, pueden escuchar el llanto de la Llorona cerca de los ríos. Las personas que la escuchan dicen que es un grito desgarrador, lleno de dolor y desesperación. También se cuenta que aquellos que se acercan demasiado a las orillas del río en la noche pueden ser arrastrados por su lamento, llevados por la desesperación de su espíritu. Número 5. El hombre del saco. El hombre del saco es una leyenda aterradora que ha sido contada a lo largo de los años en Puebla, especialmente por las abuelas a sus nietos. Según se cuenta, un hombre misterioso y alto, con un saco enorme al hombro, recorre las calles solitarias de la ciudad, especialmente durante la noche. El saco que lleva consigo está lleno de niños, los cuales ha raptado y metido dentro de su saco. El hombre es descrito como alguien sin rostro, o con un rostro borroso, lo que aumenta la sensación de miedo que provoca. Los padres usaban esta historia como una advertencia para que los niños se comportaran bien y no salieran de noche, pues el hombre del saco podría llevarlos consigo. Nadie sabe con exactitud quién es este misterioso ser o por qué hace lo que hace, pero su figura se ha convertido en un símbolo del peligro nocturno. A lo largo de los años, se ha dicho que quienes han tenido encuentros con el hombre del saco jamás lo han visto regresar. Las leyendas varían, algunos aseguran que el hombre no es humano, sino un ser del más allá, mientras que otros dicen que es un loco de mente que vaga por las calles. Sin embargo, la advertencia siempre es la misma: no salgas de noche, porque el hombre del saco siempre anda buscando nuevas víctimas. Perfecto, aquí te dejo las siguientes leyendas con el formato solicitado. Número 6. La Casa de los Venados. En Puebla, existe una casa histórica conocida como la Casa de los Venados, cuyo nombre proviene de las estatuas de venados que adornan su fachada. La leyenda cuenta que, en tiempos coloniales, esta casa fue propiedad de un rico comerciante que vivía con su hermosa hija. El comerciante era conocido por su gran fortuna, pero también por su egoísmo y ambición. Con el tiempo, la hija comenzó a enamorarse de un joven humilde que trabajaba en los terrenos cercanos. El padre, al enterarse, rechazó al joven y le prohibió ver a su hija. El joven, desolado, se retiró a las montañas, donde empezó a vivir una vida de ermitaño. Sin embargo, una noche, la hija escapó de su casa para reunirse con su amor perdido, pero en su camino de regreso fue atacada por un grupo de bandidos. Los bandidos la asesinaron y la dejaron tirada en el bosque. Al enterarse de la muerte de su hija, el comerciante enloqueció de dolor. Se dice que, desde esa noche, su espíritu se quedó atrapado en la casa, buscando a su hija. Se cree que los venados de la fachada son en realidad espíritus guardianes que protegen la casa y que la figura del comerciante se puede ver en las noches, caminando por la casa en busca de su hija. Número 7. El Charro Negro. Una de las leyendas más populares de Puebla es la del Charro Negro, un hombre misterioso que aparece en las noches, montado en un caballo negro. Se dice que el charro negro es un espíritu maligno que atrae a los viajeros solitarios con su presencia. Su aspecto es elegante, con un traje de charro completamente negro y un sombrero de ala ancha, pero su rostro siempre está cubierto o tiene una expresión sombría.
El charro negro se acerca a aquellos que se encuentran perdidos o que han caído en la tentación del mal. Les ofrece ayuda o les promete riquezas, pero a cambio de algo más, su alma. Los que aceptan su oferta son llevados por el charro negro a lugares desolados, donde nunca se vuelve a saber de ellos. Los testigos aseguran que la presencia del charro negro siempre se siente fría y opresiva, y que su mirada es capaz de paralizar a quien la recibe. Existen muchas versiones de esta leyenda. Algunos dicen que el charro negro es un ser demoníaco, mientras que otros aseguran que es un alma condenada que busca venganza. Lo cierto es que su aparición es sinónimo de peligro, y muchos aseguran que, si alguna vez te encuentras con él, debes rechazar sus ofertas o tu destino será sellado. Número 8. El Tlachihualtepetl. El Tlachihualtepetl, o montaña hecha a mano, es una colina en Puebla que tiene una leyenda fascinante. La montaña tiene una forma peculiar que parece ser un monumento hecho por humanos, y según la tradición, fue construida por una antigua civilización prehispánica. Se cuenta que los habitantes de un pueblo cercano fueron castigados por los dioses debido a su arrogancia y desobediencia. Como castigo, los dioses ordenaron que la montaña fuera erigida como un altar y los habitantes debían cargar enormes piedras para construirla. Sin embargo, a medida que avanzaba la construcción, las personas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los ancianos del pueblo decían que los espíritus de los trabajadores caídos se quedaban atrapados en la montaña y que sus voces podían escucharse al caer la noche. Aquellos que intentaban acercarse a la montaña sin respeto sufrían extrañas desapariciones. La leyenda sostiene que, incluso en la actualidad, si uno se acerca demasiado a la montaña y no muestra respeto por los antiguos dioses, puede ser arrastrado por la furia de los espíritus, quienes aún protegen el lugar. Algunos aseguran haber visto luces extrañas o sombras moviéndose alrededor de la montaña, pero pocos se atreven a investigar más a fondo. Número 9. El diablo en el callejón del diablo. En Puebla, existe un callejón estrecho y oscuro conocido como el Callejón del Diablo, donde se dice que el mismo demonio se aparece para tentar a aquellos que se atrevan a caminar por allí durante la noche. La leyenda cuenta que, en tiempos coloniales, un hombre que pasaba por el callejón fue abordado por un extraño hombre de aspecto sombrío que le ofreció riquezas a cambio de su alma. El hombre, tentado por la oferta, aceptó, pero cuando el demonio se llevó su alma, el hombre desapareció en el aire. Desde entonces, los habitantes del lugar afirman que el diablo se aparece en el callejón, especialmente en las noches oscuras, a aquellos que no temen la oscuridad o que buscan algo prohibido. Aquellos que han tenido encuentros con la figura sombría aseguran haber sentido una presión en el aire y una sensación de frío inexplicable. La leyenda también dice que el diablo no siempre se muestra como una figura terrorífica, a veces toma la apariencia de alguien conocido, para engañar aún más a sus víctimas. Las voces de los que han sido arrastrados por el demonio aún resuenan en las paredes del callejón, según cuentan los ancianos, y la gente evita caminar por allí después del atardecer. Número 10. La calle de los muertos. La calle de los muertos en Puebla es famosa por su atmósfera inquietante y las leyendas que giran en torno a ella. Según la tradición, esta calle se encontraba en un antiguo cementerio, donde se enterraban a los difuntos más importantes de la ciudad. Se cuenta que, cuando la calle fue construida, se rompieron las tumbas, lo que permitió que los espíritus de los muertos se levantaran y deambularan por la zona. Los testimonios de los habitantes aseguran que, durante la noche, se pueden escuchar pasos invisibles y voces apagadas, como si los muertos nunca se hubieran ido. Algunos dicen que incluso han visto figuras fantasmas caminando por la calle, especialmente cerca de las antiguas casas que fueron construidas sobre los cementerios. Se cree que estos espíritus están buscando la paz que les fue arrebatada cuando sus tumbas fueron violadas para dar paso a la construcción de la ciudad. La leyenda dice que, para evitar ser seguido por estos espíritus, es mejor no mirar atrás cuando se cruza la calle de los muertos, pues si uno lo hace, puede atraer la atención de los muertos que allí descansan. Claro, aquí te dejo más leyendas con el formato solicitado. Número 11. La bruja de Hueytlalpan. En la comunidad de Hueytlalpan, en las afueras de Puebla, se cuenta la leyenda de una bruja conocida como la bruja de Hueytlalpan. Según la historia, la bruja era una mujer solitaria que vivía en una choza en el bosque.
Nadie conocía su verdadero nombre, pero se decía que poseía poderes oscuros y podía maldecir a aquellos que se atrevieran a desafiarla. Los habitantes de la zona comenzaron a notar que, después de la desaparición de ciertos animales o personas, la bruja se encontraba cerca. Su fama creció cuando se rumoreó que podía transformarse en diferentes animales, especialmente en una lechuza o una serpiente gigante. Las historias cuentan que quienes la veían de cerca quedaban hipnotizados por su mirada y que, si se acercaban demasiado, podían ser hechizados o llevados a la muerte. Los ancianos advierten que la bruja sigue viva en el bosque, esperando a aquellos que buscan lo prohibido. A menudo se dice que sus ojos brillan en la oscuridad y que el viento trae consigo su risa maléfica. Número 12. El fantasma de la Estrella de Puebla. La legendaria Estrella de Puebla es un lugar muy popular, pero también está rodeada por una historia escalofriante. Se dice que una joven llamada Celia murió en ese mismo lugar en un accidente trágico, cuando la estructura de la Rueda de la Fortuna colapsó durante su inauguración. Según los testigos, Celia había subido a la rueda junto con su prometido para disfrutar de una vista única de la ciudad, pero debido a una falla técnica, la cabina en la que estaban cayó al vacío. Desde esa tragedia, la gente que ha visitado el lugar asegura haber visto una figura fantasmal de una joven con vestido blanco que parece estar esperando en la cima de la rueda, mirando hacia el horizonte. Algunos dicen que, en las noches, su figura se ve de pie en la estructura, siempre con un aire de tristeza. Su aparición es vista como una advertencia para aquellos que se acercan demasiado al lugar o intentan desafiar las leyes de la seguridad. A pesar de las versiones diferentes de la leyenda, la imagen de Celia sigue siendo una de las más conocidas entre los pobladores, quienes aseguran que su espíritu aún no ha encontrado paz. Número 13. El Sombrerón. El Sombrerón es una leyenda que ha llegado a Puebla a través de generaciones. Se cuenta que este extraño ser tiene la capacidad de embrujar a las mujeres jóvenes y hermosas, haciéndolas enamorarse de él. El Sombrerón es descrito como un hombre pequeño y oscuro, siempre con un sombrero de ala ancha que oculta su rostro. La leyenda afirma que se acerca a las jóvenes a la medianoche, tocando su guitarra y cantando dulces melodías, con el fin de ganarse su confianza. Sin embargo, el Sombrerón tiene la habilidad de inducir un hechizo en las mujeres, las cuales comienzan a perder el interés por todo lo que las rodea. Aquellas que sucumben a su hechizo se convierten en su presa, y se dice que terminan siendo llevadas por él, desapareciendo sin dejar rastro. Algunas versiones de la leyenda también afirman que el Sombrerón es capaz de trenzar los cabellos de sus víctimas mientras duermen, creando enormes trenzas que se vuelven imposibles de deshacer. La advertencia de la leyenda es clara: las mujeres que se dejen encantar por sus encantos pueden terminar perdiendo su libertad para siempre. Número 14. La Santa Muerte de Puebla. En Puebla, la figura de la Santa Muerte es una leyenda que ha cobrado popularidad en años recientes, aunque sus raíces están mucho más profundas. La historia cuenta que, en tiempos coloniales, una joven llamada Isabel fue condenada injustamente por brujería y ejecutada. Sin embargo, antes de su muerte, Isabel hizo un pacto con la muerte, prometiendo que ella vendría a buscar a aquellos que la habían acusado y llevado a su final. Años después de su ejecución, los pobladores comenzaron a hablar sobre un espíritu que se manifestaba en la ciudad, vestida con una capa negra, similar a la vestimenta de las santas. Esta figura comenzaba a aparecer en las noches cerca de los cementerios y campos de batalla, llevando consigo la muerte a aquellos que la buscaban. La leyenda dice que aquellos que no respetaban su memoria eran llevados por ella al más allá. Hoy en día, la Santa Muerte de Puebla sigue siendo vista como un símbolo de justicia para algunos, mientras que otros la consideran una figura de terror que acecha a aquellos que no la temen. Número 15. El Padre sin Cabeza. En el antiguo convento de Puebla se cuenta la leyenda del Padre sin Cabeza, una figura sombría que aparece en las noches oscuras. Según la historia, este sacerdote era conocido por su comportamiento extraño y su devoción excesiva hacia la religión. Sin embargo, tras ser acusado de herejía y traición, fue ejecutado por los mismos habitantes del convento, quienes decapitaron su cuerpo y lo enterraron en un lugar apartado. Se dice que, tras su muerte, su espíritu no encontró paz. En las noches, su figura sin cabeza aparece cerca del convento, buscando venganza por su injusta ejecución.
Aquellos que lo han visto aseguran que, aunque no tiene cabeza, su mirada es penetrante y llena de furia. La leyenda advierte que el Padre busca a quienes han cometido actos de traición o pecado, y les devuelve el sufrimiento que él mismo vivió. A lo largo de los años, la presencia del Padre sin cabeza se ha convertido en una de las más temidas por los pobladores de Puebla. Muchos aseguran que su aparición se puede sentir en el aire, en forma de un viento frío y estremecedor. Aquí tienes más leyendas con el formato solicitado. Número 16. La Dama de Blanco. La leyenda de la Dama de Blanco es una de las más conocidas en Puebla. Se cuenta que una mujer joven y hermosa fue abandonada por su prometido en el día de su boda. Ella, desconsolada por la traición, caminó hasta el puente de un río cercano, donde se arrojó al agua y murió ahogada. Desde entonces, su espíritu vaga por los alrededores del puente, vestida con un largo vestido blanco. Los testigos afirman que la aparición de la Dama de Blanco se da en las noches, especialmente cuando hay niebla. Su figura es etérea y se acerca a aquellos que pasan por el puente, en busca de consuelo y venganza por la humillación sufrida. Se dice que aquellos que la ven quedan condenados a una vida de sufrimiento y soledad, pues su espíritu busca que otros experimenten el mismo dolor que ella vivió. Se cree que su alma no puede descansar, ya que aún busca a su amado perdido, y sigue esperando que alguien logre comprender su tristeza. Número 17. La sombra del Cerro de San Juan. El Cerro de San Juan es un lugar conocido por su belleza, pero también por los misteriosos sucesos que se han registrado allí. La leyenda cuenta que, en tiempos antiguos, un grupo de guerreros indígenas fue traicionado por sus propios compañeros, quienes los dejaron atrapados en el cerro durante una batalla. Sin poder escapar, los guerreros fueron derrotados y muertos en el lugar. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a escuchar extraños susurros y ver sombras que se deslizaban por las laderas del cerro, especialmente en las noches más oscuras. La leyenda asegura que los espíritus de esos guerreros vagan por el cerro, buscando venganza contra aquellos que los traicionaron. Se dice que aquellos que se aventuran en el cerro durante la noche son seguidos por estas sombras, y muchos nunca regresan. Los testigos que han escapado han hablado de una presión insoportable en el aire y un frío estremecedor que los acompaña. La sombra del Cerro de San Juan continúa siendo un recordatorio de la traición y la furia de aquellos que aún esperan justicia. Número 18. El Ángel Caído de Puebla. La leyenda del Ángel Caído de Puebla tiene una base religiosa que se ha convertido en parte del folclore local. Según la historia, un ángel celestial descendió a la tierra para ayudar a los habitantes de Puebla, quienes se encontraban en medio de una grave crisis. Sin embargo, el ángel comenzó a enamorarse de la belleza terrenal de la ciudad y de su gente, y poco a poco empezó a abandonar su misión divina. Los dioses, al darse cuenta de su falta de compromiso, lo castigaron arrojándolo del cielo. El ángel cayó sobre las colinas cercanas a Puebla y, desde entonces, su figura ha sido vista en las noches de tormenta. Los testimonios aseguran que el ángel aparece como una sombra gigantesca, con alas negras, y que su presencia trae consigo un sentimiento de profunda melancolía. Se cree que el ángel busca redención por su caída, y su aparición es considerada una advertencia de que la belleza terrenal, aunque tentadora, puede alejar a los hombres de su verdadero propósito. Número 19. La Loba de Cholula. En la ciudad de Cholula, cerca de Puebla, existe una leyenda que involucra una criatura mítica conocida como la loba. Según la historia, una mujer de origen indígena, conocida por su belleza y astucia, fue transformada por los dioses en una loba gigante como castigo por sus malas acciones. La Loba de Cholula se convirtió en una criatura nocturna que cazaba a los incautos que se adentraban en el bosque cercano. Se dice que su aullido es tan aterrador que puede paralizar a cualquiera que lo escuche. Los testigos que han sobrevivido a sus encuentros con la loba afirman que la criatura aparece cuando menos se espera, corriendo con gran velocidad y desapareciendo en la oscuridad antes de ser atrapada. A lo largo de los años, la leyenda ha servido para mantener alejados a los viajeros nocturnos, quienes temen encontrarse con la loba y ser cazados por ella. Número 20. El espectro de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de Puebla es un lugar conocido por su importancia histórica y cultural, pero también por la extraña presencia de un espectro que ronda sus pasillos.
Se dice que el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio y que, en sus primeras décadas de existencia, comenzó a ser frecuentado por extraños sucesos. El espectro de la Casa de la Cultura es descrito como una figura fantasmal que aparece en las salas y pasillos, especialmente durante las noches en las que se realizan eventos culturales. Los testigos afirman que la figura parece ser la de un hombre vestido con ropa antigua, de época colonial, que camina en silencio y se desvanecen al intentar acercarse. También se asegura que, a menudo, se escuchan pasos extraños y que las luces del edificio parpadean sin razón aparente. Se dice que el espíritu pertenece a un antiguo propietario del terreno, que murió de forma violenta y cuyo espíritu se quedó atrapado en el lugar, aún sin poder encontrar la paz. Aquí tienes más leyendas. Número 21. La Mujer del Sol. La leyenda de la Mujer del Sol tiene su origen en la época prehispánica, cuando los pueblos indígenas de Puebla adoraban al sol como una deidad poderosa. Se cuenta que una joven princesa, hija de un gran líder, fue elegida para convertirse en la sacerdotisa del sol, encargada de mantener viva la llama sagrada que representaba al dios solar. La joven, sin embargo, se enamoró de un guerrero de una tribu enemiga, lo que fue considerado un pecado mortal. El sol, al enterarse de la desobediencia de la sacerdotisa, decidió castigarla. En una noche oscura, la joven desapareció, y se dice que su alma fue absorbida por el sol, transformándose en una figura de luz que permanece en el cielo. Aquellos que miran al sol con atención aseguran ver una silueta femenina que se mueve entre los rayos, como si estuviera buscando a su amado perdido. Se cree que, en las noches sin luna, la mujer se aparece en los campos, esperando que alguien la libere de su condena. Número 22. El espíritu del Templo de la Compañía. El Templo de la Compañía en Puebla es un edificio impresionante, pero también está marcado por una trágica historia. En sus primeras décadas de existencia, un sacerdote que vivía en el templo fue víctima de un crimen que dejó una profunda huella en el lugar. La leyenda cuenta que el sacerdote, conocido por su devoción y bondad, fue asesinado por un grupo de ladrones que robaron el templo. Después de su muerte, su espíritu no encontró paz y comenzó a aparecerse en la iglesia, caminando por los pasillos y susurrando oraciones. Algunos dicen que su espíritu es benevolente, protegiendo a aquellos que buscan consuelo en el templo. Sin embargo, otros afirman que su presencia puede ser inquietante, pues su rostro es una figura borrosa, casi intangible, que desaparece tan pronto como es vista. La leyenda del espíritu del Templo de la Compañía se ha transmitido de generación en generación, y muchos aseguran que el sacerdote sigue rondando el templo, esperando que su alma sea liberada de su condena. Número 23. La Cueva de los Murciélagos. En las afueras de Puebla, existe una cueva conocida como la Cueva de los Murciélagos, que ha sido escenario de numerosos relatos sobrenaturales. Se dice que esta cueva, además de estar habitada por miles de murciélagos, esconde un oscuro secreto. En tiempos antiguos, la cueva fue utilizada por un grupo de brujos que realizaban rituales oscuros para invocar espíritus malignos. Los lugareños afirman que, por las noches, los murciélagos no son los únicos seres que habitan la cueva. Se dice que los ecos extraños que salen de ella son en realidad las voces de los brujos y espíritus atrapados en el lugar. Aquellos que se han aventurado demasiado cerca de la cueva aseguran haber visto luces extrañas y escuchado susurros ininteligibles. Algunos aseguran que, si uno entra en la cueva con malas intenciones, se encontrará con entidades oscuras que se alimentan de la energía negativa de los visitantes. Otros creen que la cueva guarda un portal hacia el inframundo, un lugar donde las almas perdidas se quedan atrapadas. Número 24. La leyenda del Pozo de los Deseos. En una antigua plaza de Puebla se encuentra un pozo que, según cuentan las leyendas, tiene la capacidad de conceder deseos a aquellos que se atreven a pedirlos. Sin embargo, hay un precio que pagar. Se dice que, muchos años atrás, un hombre rico hizo un pacto con el espíritu que habitaba el pozo, pidiendo riquezas y poder a cambio de su alma. El hombre recibió todo lo que pidió, pero con el tiempo su codicia lo devoró. Al final de su vida, el hombre se acercó al pozo, buscando una forma de liberarse del pacto. Sin embargo, el espíritu que habitaba el pozo le cobró su deuda, arrastrándolo a las profundidades.
Desde entonces, el pozo se ha convertido en un lugar de advertencia. Las personas que piden deseos en él deben ser cautelosas, pues algunos aseguran que el espíritu del pozo nunca olvida un trato y siempre cobra lo que se le debe. Los visitantes que se acercan al pozo dicen escuchar voces susurrantes, como si el espíritu estuviera observando y esperando. Número 25. El altar del diablo. En las cercanías de Puebla hay un antiguo altar conocido como el altar del diablo. Según la leyenda, este altar fue utilizado por un grupo de personas que rendían culto al diablo, en busca de poder y riquezas. Durante muchos años, se celebraron rituales oscuros en el lugar, donde se hacían sacrificios a cambio de favores sobrenaturales. Los habitantes de la región comenzaron a notar que, después de las ceremonias en el altar, sucesos extraños ocurrían en los alrededores. Se escuchaban risas macabras, se veían luces extrañas en la oscuridad y algunos animales desaparecían sin dejar rastro. Con el tiempo, las autoridades cerraron el altar, pero la leyenda perdura. Se dice que, aún hoy en día, aquellos que se acercan al altar durante la noche pueden sentir una presencia maligna, una fuerza oscura que parece acecharlos. Los más valientes aseguran que, si se colocan cerca del altar, pueden ver la figura del diablo, con ojos rojos y una sonrisa cruel, observándolos desde las sombras. Aquí van más leyendas. Número 26. La Llorona del Bosque de las Ánimas. La leyenda de La Llorona es famosa en toda Latinoamérica, pero en Puebla tiene un giro particular relacionado con el Bosque de las Ánimas. Se cuenta que una mujer, después de ser rechazada por su amado, decidió perderse en el bosque, donde, en su desesperación, dio a luz a su hijo. Sin embargo, al estar sola en el bosque y sin recursos, el niño falleció por falta de cuidado. Desde esa tragedia, la mujer, condenada por su propio dolor y culpa, comenzó a vagar por el bosque, buscando a su hijo. La gente asegura escuchar sus sollozos en la oscuridad, llamando a su hijo con su lamento "Yay, mis hijos". Quienes se adentran en el bosque por la noche a menudo afirman haberla visto, llorando y caminando en busca de su venganza. La leyenda dice que la Llorona no solo busca a sus hijos, sino también a los incautos que se adentran en el bosque, llevándolos a perderse para que experimenten el mismo dolor que ella vivió. Número 27. La Casa del Títere. En el corazón de Puebla se encuentra una casa antigua que ha sido objeto de muchas historias macabras. La leyenda cuenta que, hace siglos, un titiritero llegó a la ciudad con una extraña colección de marionetas, cada una más realista que la anterior. Se decía que sus títeres tenían vida propia, moviéndose y actuando sin que el titiritero los controlara. Una noche, durante una función privada en la casa, el titiritero fue encontrado muerto en su silla, pero las marionetas continuaron actuando, como si su vida dependiera de esa función. Desde entonces, aquellos que han visitado la casa aseguran haber visto las marionetas moverse solas, como si estuvieran bajo el control de un titiritero invisible. La leyenda dice que el espíritu del titiritero aún reside en la casa, buscando continuar su obra a través de sus marionetas. Se cree que quienes se atreven a acercarse a la casa pueden ser tomados por los títeres, quedando atrapados en un interminable juego de sombras. Número 28. El tesoro de los tlaxcaltecas. Cuenta la leyenda que, durante la época de la conquista, los tlaxcaltecas, en su lucha por resistir a los invasores, ocultaron un valioso tesoro en las montañas cercanas a Puebla. El tesoro consistía en oro, joyas y objetos preciosos que se habían acumulado durante siglos. Sin embargo, antes de que pudieran disfrutar de su riqueza, los guerreros tlaxcaltecas fueron derrotados, y el tesoro fue enterrado en un lugar secreto para evitar que cayera en manos de los conquistadores. Desde entonces, muchos han intentado encontrar el tesoro perdido, pero nunca han tenido éxito. Algunos afirman que el lugar está protegido por espíritus guerreros, quienes defienden el tesoro de los saqueadores. Otros cuentan que, en ciertas noches, se pueden escuchar los ecos de antiguos cantos tlaxcaltecas que guían a los valientes hacia el escondite. La leyenda sigue viva, y muchos aventureros continúan buscando el tesoro, aunque pocos regresan con noticias sobre su paradero. Número 29. La serpiente emplumada de Puebla. En la antigüedad, los pueblos prehispánicos de Puebla adoraban a una deidad serpiente conocida como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Se cuenta que, en los últimos días de la gran ciudad de Cholula, Quetzalcóatl apareció ante el pueblo como una serpiente gigante, cubriendo el cielo con sus plumas brillantes y su cuerpo serpenteante. Su aparición era un presagio de grandes cambios que se avecinaban. Tras la llegada de los conquistadores, la serpiente desapareció misteriosamente, pero algunos dicen que su espíritu sigue protegiendo la región. Los testigos han afirmado ver luces brillantes en las montañas, formas serpenteantes en el aire y plumas brillantes cayendo del cielo. Se cree que la serpiente emplumada se aparece cuando el equilibrio entre el bien y el mal está por desmoronarse, y que su presencia es una señal de esperanza para aquellos que buscan el conocimiento antiguo. Muchos intentan encontrarla, pero solo unos pocos se han acercado lo suficiente para ver la majestuosa figura de la serpiente en lo alto del cielo. Número 30. El demonio de la noche. En las oscuras noches de Puebla, se cuenta la historia de un extraño demonio que aparece en la ciudad en busca de almas perdidas. La leyenda del demonio de la noche habla de un hombre que, al hacer un trato con fuerzas oscuras, fue transformado en una criatura mitad humana y mitad demonio. Durante años, el demonio rondó las calles de Puebla, buscando a aquellos que se encontraban más vulnerables. Se dice que el demonio se presenta como un hombre común, pero con ojos profundamente oscuros, y que su presencia causa una sensación de frío y desesperación. Aquellos que se encuentran con él se sienten atraídos por su mirada, incapaces de resistirse a su poder. Sin embargo, cuando es demasiado tarde, el demonio los arrastra a las profundidades del inframundo. A pesar de los intentos por destruirlo, la leyenda asegura que el demonio sigue rondando las calles de Puebla, esperando a aquellos que no temen enfrentarse a las sombras. Aquí van más leyendas. Número 31. La loba negra de Puebla. La leyenda de la loba negra es popular en las regiones cercanas a Puebla, donde se cuenta la historia de una mujer que se transformó en una loba gigante después de hacer un pacto con fuerzas oscuras. La mujer, conocida por su belleza y astucia, fue despojada de su alma al ofrecerla al diablo a cambio de poder y longevidad. Tras la transformación, la loba negra comenzó a cazar por las noches, acechando a los viajeros solitarios en los bosques cercanos. Su apariencia era aterradora, ojos rojos como brasas, pelaje negro como la noche, y garras que podían desgarrar a cualquiera. Aquellos que se encontraban con ella nunca regresaban, y los pocos sobrevivientes hablaban de su presencia como una sombra acechante que se desvanecía tan rápido como llegaba. La leyenda dice que, incluso hoy, la loba negra sigue rondando los bosques en busca de nuevas almas que le sirvan para alimentar su hambre eterna. Número 32. El fantasma del Callejón del Diablo. En el corazón del centro histórico de Puebla hay un callejón oscuro que recibe el nombre de Callejón del Diablo. La leyenda cuenta que, hace muchos años, un hombre fue engañado por un extraño que le ofreció riquezas y poder a cambio de su alma. El hombre aceptó el trato, y a partir de ese momento, fue condenado a vivir como un esclavo del demonio. Una noche, el hombre, tratando de escapar de su destino, corrió hacia el callejón en un intento de liberarse del pacto. Sin embargo, al llegar al final del callejón, fue encontrado muerto, con una expresión de terror congelada en su rostro. Desde entonces, los habitantes de Puebla aseguran que el espíritu del hombre sigue rondando el callejón, buscando una forma de romper el pacto que lo condenó a una existencia eterna de sufrimiento. Se dice que aquellos que se aventuran en el callejón del diablo en la oscuridad pueden escuchar los lamentos del hombre y sentir una presencia aterradora detrás de ellos. Número 33. La Cueva de los Ecos. En las afueras de Puebla, existe una cueva que ha sido el escenario de varios relatos extraños. La leyenda de la Cueva de los Ecos cuenta que, en tiempos antiguos, un grupo de viajeros se adentró en la cueva en busca de un tesoro oculto. Sin embargo, después de adentrarse demasiado en las profundidades, comenzaron a escuchar extraños ecos de voces que no podían identificar. A medida que avanzaban más adentro, las voces se volvieron más claras, y pronto los viajeros comenzaron a ver sombras que se movían en las paredes de la cueva. Se dice que los ecos son los de aquellos que han intentado robar el tesoro y que, al no lograr escapar, fueron atrapados por los espíritus de la cueva. La leyenda asegura que, si uno se adentra demasiado en la cueva y escucha los ecos, puede quedar atrapado en un bucle interminable de voces, sin poder encontrar la salida.
Solo los más valientes se han atrevido a entrar en la cueva, y pocos han regresado para contar su historia. Número 34. La Dama de las Lloronas. En las noches oscuras de Puebla, se cuenta la leyenda de la Dama de las Lloronas, una figura misteriosa que aparece en las noches lluviosas, llorando por la pérdida de sus hijos. La leyenda dice que, hace mucho tiempo, una mujer vivía con sus hijos en una casa en las afueras de la ciudad. La mujer, desbordada por el sufrimiento, cayó en una profunda desesperación y, en un arrebato de locura, mató a sus hijos antes de ahogarse en el río cercano. Desde entonces, su espíritu ha sido visto por aquellos que se aventuran cerca de las aguas, donde se escucha su llanto lastimero. Se dice que la Dama de las Lloronas aparece ante los viajeros solitarios, y que si alguien la escucha, está condenado a una vida de desesperación, pues el llanto de la mujer consume el alma de quienes lo oyen. Algunos aseguran haber visto su figura fantasmal, vestida de blanco, con el rostro cubierto de lágrimas, mientras camina hacia el río, en busca de sus hijos perdidos. Número 35. El espectro del Callejón de los Sapos. El Callejón de los Sapos en Puebla es famoso por sus mercados y vida nocturna, pero también tiene una historia macabra que se ha transmitido de generación en generación. La leyenda cuenta que, en tiempos coloniales, un hombre que vivía cerca del callejón fue acusado injustamente de un crimen que no cometió. Desesperado por su destino, el hombre intentó escapar, pero fue capturado y colgado en el mismo callejón. Desde su muerte, su espíritu ha rondado el callejón, buscando venganza contra aquellos que lo acusaron injustamente. Los habitantes del lugar aseguran que, en ciertas noches, se puede escuchar el sonido de pasos arrastrándose y que una figura sombría aparece cerca de los edificios, observando a los transeúntes con una mirada sombría. La leyenda asegura que aquellos que caminen por el Callejón de los Sapos a altas horas de la noche pueden sentir una presencia extraña, como si alguien los estuviera siguiendo. Algunos dicen que han visto la figura del hombre ahorcado, buscando a aquellos que aún viven para tomar su venganza. Número 36. La llama eterna del Cerro del Padre. En el Cerro del Padre se cuenta una leyenda sobre una llama que nunca se apaga, incluso en las noches más frías y ventosas. La historia dice que, hace siglos, un sacerdote que vivía cerca del cerro prometió mantener una llama encendida como símbolo de la protección divina sobre la comunidad. Sin embargo, un día, el sacerdote fue víctima de un ataque, y la comunidad pensó que la llama se apagaría como señal de la pérdida de la protección divina. Pero, en lugar de extinguirse, la llama se volvió más brillante y más poderosa. Se dice que la llama es un símbolo del sacrificio y la devoción del sacerdote, cuyo espíritu ahora reside en el cerro, protegiendo a los habitantes de Puebla. Los testigos que han visitado el cerro en la noche aseguran que, si se acercan demasiado a la llama, sienten una presencia protectora, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. La leyenda continúa siendo un recordatorio de la devoción y sacrificio del sacerdote, cuyo espíritu permanece vigilante sobre el cerro y la ciudad. Aquí van más leyendas. Número 37. La novia fantasma de Cholula. En la antigua ciudad de Cholula, se cuenta la leyenda de una joven novia que, el día de su boda, desapareció misteriosamente. Se decía que la novia, conocida por su belleza y su bondad, fue prometida a un joven que partió a la guerra, y ella, fiel a él, aguardó su regreso. Sin embargo, cuando su prometido finalmente volvió, encontró la iglesia vacía, con los invitados desaparecidos y la novia ausente. Muchos años después, en las noches oscuras, algunas personas afirman ver a una figura femenina vestida de blanco cerca de las ruinas de la iglesia. Su rostro está cubierto por un velo, y su llanto es el único sonido que se puede escuchar. Se dice que la novia busca a su amado, esperando que regrese a su lado. Aquellos que la han visto aseguran que su mirada está llena de tristeza y desesperación, como si nunca pudiera encontrar la paz. La leyenda dice que la novia fantasma aparece ante los viajeros perdidos, guiándolos hacia el lugar donde se perdió su amor, para que puedan ser testigos de su eterna espera. Número 38. El espectro del antiguo Hospital de Puebla. En Puebla, existe una construcción que en su tiempo fue un hospital de gran renombre, pero que ahora está deshabitada.
La leyenda cuenta que, en sus últimos años como hospital, muchas almas de pacientes perdieron la vida debido a enfermedades incurables, y algunos médicos, involucrados en prácticas poco éticas, fueron responsables de varias muertes. Las almas de los fallecidos nunca encontraron descanso y, desde entonces, se cree que el hospital está maldito. Los que se han aventurado en el edificio por la noche aseguran escuchar susurros, pasos y lamentos, como si las almas atrapadas en el hospital intentaran comunicarse. Se dice que los pacientes que sufrieron de una muerte cruel aún rondan los pasillos, buscando venganza o consuelo. Las luces del hospital parpadean, y los ecos de los antiguos médicos parecen resonar en las paredes. La leyenda del espectro del antiguo hospital sigue viva, y muchos evitan acercarse a este lugar, temiendo encontrarse cara a cara con las almas perdidas. Número 39. El fantasma del Palacio Municipal de Puebla. El Palacio Municipal de Puebla es conocido por su arquitectura y su historia, pero también tiene su propio fantasma. Según la leyenda, durante la Revolución Mexicana, un joven oficial fue fusilado en los patios del palacio por órdenes de un comandante enemigo. Antes de morir, el joven juró vengarse de aquellos que lo traicionaron. Desde ese día, se dice que el espíritu del joven oficial ha rondado el Palacio Municipal, especialmente en las noches. Los trabajadores y visitantes que se han quedado hasta tarde han afirmado escuchar pasos y ver una figura fantasmal en el patio. Algunos dicen que el espíritu aparece como una sombra vestida con uniforme militar, mientras que otros aseguran escuchar las últimas palabras del joven antes de su muerte. Se cree que el fantasma está buscando la oportunidad de vengarse, y algunos han reportado sentir una presión inexplicable en el aire cuando se acercan al patio, como si una presencia invisible los estuviera observando. Número 40. La maldita mansión de la 4 Sur. En una calle conocida por su tranquilidad, la mansión de la 4 Sur ha sido objeto de numerosas leyendas oscuras. La mansión, aunque siempre ha sido de apariencia normal, ha estado deshabitada durante muchos años debido a las tragedias que han sucedido dentro de sus paredes. Se dice que la familia que vivió allí sufrió una serie de desgracias inexplicables, enfermedades, muertes prematuras y desapariciones misteriosas. Los vecinos cuentan que, durante las noches, se podían escuchar ruidos extraños, como si alguien caminara por los pasillos. A veces, se veía una figura sombría en las ventanas, observando a los transeúntes. Se dice que la mansión fue construida sobre un antiguo cementerio, y que las almas que yacían allí se despertaron al ser perturbadas por la construcción. A lo largo de los años, varios intentaron vivir en la mansión, pero ninguno pudo soportar la atmósfera extraña y aterradora del lugar. Algunos aseguran que la mansión sigue maldita, y aquellos que se acercan demasiado a ella sienten una presencia invisible que los observa, como si nunca pudieran escapar de su maldición. Número 41. La Dama de Blanco del Paseo Bravo. El Paseo Bravo es uno de los parques más populares de Puebla, pero también tiene una historia escalofriante. La leyenda cuenta que una joven mujer fue asesinada cerca del parque durante una fiesta. Su prometido, celoso y enojado, la mató en un acceso de furia, y su cuerpo fue encontrado poco después. Se dice que, después de su muerte, el espíritu de la joven mujer se apareció en el Paseo Bravo, vestida con un largo vestido blanco. Los que han tenido la mala suerte de encontrarse con ella aseguran que su rostro refleja una profunda tristeza y enojo. Se dice que su presencia es una advertencia para aquellos que se aventuran en la oscuridad, pues su mirada puede congelar el alma. Aún hoy en día, algunos dicen ver su figura caminando por el parque en las noches solitarias, buscando justicia por su trágica muerte. Número 42. El Corazón de Piedra de Puebla. En un rincón escondido de Puebla, se cuenta la leyenda del Corazón de Piedra, una piedra que se dice tiene el poder de robar los corazones de aquellos que se acercan demasiado. La leyenda narra que, hace muchos años, un joven noble se enamoró de una mujer de una familia rival. El amor entre ellos era prohibido, pero a pesar de todo, los dos intentaron vivir su romance en secreto. Una noche, al intentar escapar, el joven fue asesinado por los hombres de su familia, quienes le clavaron un cuchillo en el pecho. Antes de morir, el joven juró que su amor nunca moriría.
En su lecho de muerte, el joven pidió que su corazón fuera enterrado en una piedra cerca de la ciudad, donde permaneció durante años. Se dice que, en ciertas noches, aquellos que se acercan a la piedra sienten que algo les extrae el corazón, como si la piedra misma estuviera reclamando lo que le pertenece. Los valientes que han tocado la piedra aseguran que sienten un frío intenso y una presión en el pecho, como si su alma estuviera siendo absorbida por la piedra. Aquí van más leyendas. Número 43. La sombra del Cerro de Loreto. En el Cerro de Loreto, una de las zonas más antiguas de Puebla, circula la leyenda de una sombra misteriosa que se aparece cada noche al caer la oscuridad. Se dice que, en tiempos coloniales, un hombre fue condenado a morir en ese cerro por un crimen que no cometió. El hombre, en su última noche, juró que su espíritu vagaría por siempre buscando justicia. Desde entonces, aquellos que han subido al cerro aseguran haber visto una sombra sin forma definida que lo sigue, sin emitir un solo sonido. Algunos incluso aseguran que han escuchado una voz que les pide ayuda, aunque cuando voltean, la sombra desaparece sin dejar rastro. Los habitantes cercanos dicen que la sombra busca a aquellos que se atreven a caminar por el cerro en la noche para guiarlos hacia un destino incierto. Muchos afirman que aquellos que se encuentran con la sombra nunca regresan. Número 44. El niño del molino de Santa Clara. En el antiguo molino de Santa Clara se cuenta la historia de un niño que, en la época colonial, desapareció misteriosamente. El niño, que trabajaba en el molino, era conocido por su alegría y energía. Un día, el molino se detuvo sin explicación y el niño nunca fue encontrado. Después de la desaparición, los trabajadores comenzaron a escuchar risas y pasos pequeños en las noches y algunos dijeron haber visto al niño jugando alrededor del molino. Sin embargo, siempre desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. La leyenda dice que el espíritu del niño aún ronda el molino, buscando alguna manera de volver a su vida normal. Los que se aventuran a pasar por el lugar en la noche aseguran escuchar risas, pero cuando miran, solo ven oscuridad y las ruedas del molino girando lentamente. Número 45. El espectro de la Casa de la Serpiente. En una antigua casa de la ciudad de Puebla, conocida como la Casa de la Serpiente, se cuenta que una familia de nobles sufrió una serie de tragedias inexplicables. La casa, que originalmente fue construida como un lugar de lujo, comenzó a ser habitada por los espíritus de quienes habían vivido allí. La leyenda dice que un antiguo ancestro de la familia, un hombre muy rico y poderoso, fue asesinado por una serpiente gigante que él mismo había criado como mascota. Después de la muerte, la serpiente dejó su cuerpo envenenado, y su alma, ahora atormentada, comenzó a vengarse. Se dice que la serpiente, con su mirada penetrante y su cuerpo gigantesco, aparece cada noche para cazar a quienes habiten la casa. Se rumorea que los habitantes de la Casa de la Serpiente sienten una extraña presión en el aire y escuchan susurros de la serpiente acechando desde las sombras. Muchos aseguran haber visto la sombra de la serpiente deslizándose por las paredes, sin poder escapar de su presencia. Número 46. La Dama de las Llamas del Volcán. La leyenda de la Dama de las Llamas proviene de las cercanías del volcán de Puebla. La historia cuenta que una joven mujer fue sacrificada por los antiguos habitantes de la región, quienes creían que su sacrificio apaciguaría a los dioses y evitaría una erupción catastrófica. A medida que la mujer era sacrificada, su espíritu se incendió en llamas y su dolor se transformó en furia. Después de su muerte, se cuenta que su espíritu quedó atrapado en el volcán y cada vez que hay una erupción o actividad volcánica, la Dama de las Llamas aparece, rodeada de fuego, buscando venganza. Aquellos que han presenciado su aparición aseguran que la figura de la mujer está rodeada de llamas incandescentes y su grito de desesperación se escucha cuando la erupción comienza. La leyenda dice que el espíritu de la dama se llevará a aquellos que se encuentren cerca en los momentos de furia volcánica. Número 47. La Bruja de la Sierra Norte. En las remotas montañas de la Sierra Norte de Puebla circula la leyenda de una mujer que, en tiempos antiguos, hizo un trato con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Con sus nuevos poderes, la mujer se convirtió en una bruja temida por los habitantes de los pueblos cercanos. Cada vez que alguien osaba desafiarla o se oponía a sus deseos,
la bruja los castigaba, usando su magia para enfermar a las personas o para causar accidentes. Los que intentaban huir de su maldición eran seguidos por sus sombras, y aquellos que huían hasta perderse en la sierra nunca regresaban. Hoy en día, las leyendas dicen que la bruja sigue rondando la Sierra Norte, en busca de nuevas víctimas. Aquellos que se aventuran por la sierra aseguran que sienten una presencia extraña, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. Número 48. El hombre del sombrero alto. En una de las calles más antiguas de Puebla, hay historias sobre un hombre que aparece cada noche, vestido con un sombrero alto y un traje oscuro. Su figura es imponente, pero su rostro es invisible, cubierto por la sombra de su sombrero. Se dice que el hombre del sombrero alto es un espectro que busca a aquellos que han cometido grandes crímenes en vida. La leyenda cuenta que el hombre aparece a aquellos que tienen remordimientos y les ofrece la oportunidad de redimirse, pero a un precio muy alto. Algunos dicen que el hombre lleva a sus víctimas a un lugar desconocido, donde deben enfrentar sus peores miedos. Si logran superar su prueba, pueden regresar a la vida, pero si no lo hacen, sus almas quedan atrapadas por siempre con el hombre del sombrero alto, en un destino de sufrimiento eterno. Número 49. El cazador de almas de la calzada de los muertos. En la antigua calzada de los muertos, que conecta varias ciudades de Puebla, se cuenta la historia de un hombre que era conocido por su destreza como cazador. Sin embargo, su ambición lo llevó a cazar más que animales, comenzó a cazar almas. En un oscuro ritual, hizo un pacto con fuerzas sobrenaturales para obtener el poder de robar las almas de aquellos que se cruzaran en su camino. Se cuenta que, cada vez que el cazador salía, su presencia era tan poderosa que las personas caían bajo su control. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su sombra parecía alargarse hasta devorar a quienes se acercaban. La leyenda asegura que, incluso hoy, el cazador sigue rondando la calzada, buscando nuevas almas para añadir a su colección. Se cree que aquellos que caminan por la calzada en la noche y sienten una presión en el aire pueden estar cerca del cazador, quien acecha desde las sombras. Número 50. La casa de los espejos rotos. En una antigua mansión ubicada en Puebla, se encuentra una habitación llena de espejos rotos. La leyenda cuenta que, hace muchos años, una familia rica vivía en la mansión, y su hija, conocida por su belleza, pasó sus días admirándose frente a los espejos. Sin embargo, la joven se obsesionó tanto con su imagen que hizo un trato con una bruja para que su belleza nunca se desvaneciera. La bruja cumplió su deseo, pero a un costo. Cada vez que la joven miraba en un espejo, su alma quedaba atrapada en uno de ellos. Eventualmente, la joven desapareció y la mansión fue abandonada. Desde entonces, se dice que los espejos rotos reflejan los rostros de aquellos que se atreven a mirarlos demasiado tiempo. Aquellos que han entrado a la mansión aseguran que los espejos no solo muestran el reflejo de las personas, sino también sus peores temores y deseos más oscuros. Algunos aseguran haber visto la figura de la joven atrapada en uno de los espejos, esperando ser liberada. Aquí continúan las leyendas. Número 51. El lamento de la cueva de Cacalotepec. En el municipio de Cacalotepec, cerca de la Sierra de Puebla, se encuentra una cueva que ha sido escenario de leyendas misteriosas. Se dice que, hace muchos años, un joven cazador se adentró en la cueva en busca de un venado gigante que había visto en sus sueños. Sin embargo, al adentrarse más y más en la oscuridad de la cueva, el cazador nunca regresó. Desde entonces, se cuenta que, cada noche, se escucha el lamento de un hombre atrapado en las profundidades de la cueva, pidiendo ayuda y buscando escapar. Aquellos que se han aventurado cerca de la entrada aseguran escuchar el sonido de pasos y una respiración pesada que se aproxima, pero al mirar, no encuentran nada. Algunos creen que el cazador se convirtió en un espíritu atrapado en la cueva, condenado a vivir en la oscuridad por toda la eternidad, mientras otros afirman que su alma está atrapada esperando que alguien lo libere. Número 52. El espíritu del puente de Analco. En el histórico puente de Analco, uno de los más antiguos de Puebla, se cuenta la leyenda de un hombre que fue asesinado en ese mismo lugar durante la época colonial. Se dice que el hombre, conocido por su nobleza y bondad, cruzaba el puente cuando un grupo de asaltantes lo atacó y lo mató por la espalda.
Después de su muerte, el espíritu del hombre quedó atrapado en el puente y ahora su alma vaga por el lugar. Los que han cruzado el puente por la noche aseguran que sienten una extraña presencia a su alrededor. Algunos aseguran haber visto una figura fantasmagórica que se acerca y otros escuchan el sonido de pasos rápidos que siguen de cerca, pero al volverse, no hay nadie allí. El espíritu parece intentar advertir a los transeúntes de algún peligro cercano, pero su mensaje nunca se escucha y siempre desaparece antes de que alguien pueda llegar a comprenderlo. Número 53. El grito de la mujer del Callejón del Diablo. En Puebla, hay un estrecho callejón que ha sido conocido durante siglos como el Callejón del Diablo, debido a las leyendas oscuras que lo rodean. Según la más conocida, una mujer que vivía en la zona fue acusada injustamente de brujería. Ante la persecución y los ataques, la mujer intentó escapar por el callejón, pero en un intento de huir, fue alcanzada y brutalmente asesinada. Desde ese momento, en las noches más oscuras, se escucha el terrible grito de la mujer que pide justicia. Los que han pasado por el callejón a altas horas aseguran escuchar su lamento, y algunos incluso dicen haber visto una figura fantasmal que aparece y desaparece rápidamente entre las sombras. Se cree que la mujer busca venganza, condenando a los transeúntes que se atreven a caminar por allí en la oscuridad. Se rumorea que aquellos que escuchan su grito no sobreviven para contar su historia. Número 54. La leyenda del Callejón de los Sapos. El Callejón de los Sapos, famoso por su historia y arquitectura, es el escenario de una de las leyendas más conocidas de Puebla. Según la tradición, en este callejón vivía una mujer de gran belleza que atraía a los hombres ricos y poderosos. Sin embargo, ella siempre los rechazaba, buscando a alguien que realmente la amara. Un día, un joven de humilde origen, que no tenía riquezas ni poder, se acercó a ella con la intención de cortejarla. La mujer, al ver que no buscaba nada a cambio, comenzó a enamorarse de él, pero al mismo tiempo, celosa de los demás hombres que la rodeaban, los hechizó. En su desesperación, los hombres comenzaron a transformarse en sapos, quedando atrapados en el callejón como una maldición de amor no correspondido. Se dice que, desde entonces, aquellos que pasan por el callejón pueden escuchar los croares de los sapos y ver sus sombras en las paredes. La leyenda también dice que la mujer transformada, en busca de redención, sigue deambulando por el lugar, tratando de encontrar a aquel hombre que fue su verdadero amor. Número 55. El silbido del Tepozán. En el Tepozán, una montaña de Puebla, existe una leyenda sobre un hombre conocido por su habilidad para hacer silbidos que encantaban a todos los que los escuchaban. Según la historia, este hombre, que vivía en las montañas, era un hombre solitario, pero cada vez que su silbido resonaba, animales y personas se sentían atraídos hacia él, sin entender por qué. Un día, mientras paseaba por el Tepozán, el hombre fue rodeado por una extraña neblina, y en ese instante, su silbido desapareció. Al buscar el origen del sonido, los aldeanos comenzaron a sentirse atraídos hacia la montaña, pero ninguno regresó. Desde entonces, se dice que en las noches más oscuras, el silbido del Tepozán se escucha de nuevo, pero nunca se sabe de dónde proviene. Se cree que el hombre sigue atrapado en la montaña, su silbido ahora perdido para siempre. Aquellos que escuchan el silbido aseguran que sienten una inexplicable atracción por la montaña, como si estuvieran siendo llamados a entrar, pero nunca regresan a contar lo que ocurre allí. Número 56. El niño de la Plaza de la Victoria. En la Plaza de la Victoria de Puebla se cuenta la historia de un niño que, en tiempos coloniales, fue abandonado por sus padres. A medida que pasaron los días, el niño fue dejando rastros de su paso por la plaza, jugando y corriendo por el lugar, sin que nadie pudiera encontrarlo. Se dice que el niño murió solo, sin que nadie lo ayudara, y su espíritu quedó atrapado en la plaza, esperando que alguien lo rescatara. En las noches solitarias, algunos aseguran escuchar la risa de un niño y el sonido de pasos pequeños recorriendo la plaza. Algunos dicen que lo han visto aparecer en las fuentes de la plaza, jugando con las gotas de agua. Se cree que el niño busca compañía, y aquellos que se acercan a la plaza sienten una extraña sensación de nostalgia, como si estuvieran en presencia de un ser querido perdido. Número 57. El espectro del Palacio de los Secretos.
En el corazón de Puebla se encuentra el Palacio de los Secretos, un edificio conocido tanto por su arquitectura como por su misterio. Según cuenta la leyenda, un hombre que trabajaba en el palacio, dedicado a los secretos y misterios, murió bajo circunstancias extrañas. Nadie supo si fue un accidente o si alguien lo mató para guardar sus secretos. Desde su muerte, su espíritu ha rondado el palacio, susurrando secretos y misterios incompletos a aquellos que se acercan a los pasillos. Algunos aseguran haber escuchado su voz en susurros entre las paredes, buscando que alguien descifre los secretos que dejó sin resolver. El espectro sigue rondando el lugar, y aquellos que se atreven a entrar aseguran que sienten una presión inexplicable y escuchan fragmentos de conversaciones que no tienen explicación. Número 58. El fantasma del Teatro Principal. En el Teatro Principal de Puebla, uno de los más antiguos y representativos, se cuenta la leyenda de un actor que murió en pleno escenario durante una representación. Se decía que el actor era conocido por su talento y por su pasión por el teatro. Sin embargo, durante una actuación, sufrió un paro cardíaco y murió ante el público. Se cuenta que desde su muerte, el espíritu del actor ha quedado atrapado en el teatro. Algunos trabajadores y visitantes aseguran haber visto su figura entre bastidores o en los pasillos del teatro. A veces, en las noches más oscuras, los asistentes al teatro aseguran escuchar sus pasos o el sonido de una voz que recita líneas, como si el actor aún estuviera ensayando. Se cree que el espíritu del actor nunca dejó de amar el teatro, y sigue actuando, aunque solo sea en la oscuridad. Aquí van más leyendas de Puebla. Número 59. La leyenda del hombre de la máscara. En Puebla, una antigua mansión oculta tras una espesa neblina, conocida como la Casa de la Máscara, es famosa por la leyenda de un hombre que, según cuenta la historia, fue víctima de una cruel maldición. El hombre, un noble con una vida llena de excesos, fue condenado a vivir por toda la eternidad con una máscara que nunca podría quitarse. La leyenda dice que la máscara fue impuesta por un hechicero al enterarse de que el noble había traicionado a su propio pueblo por avaricia. La máscara, sin embargo, tenía poderes misteriosos, absorbía las emociones de quienes se acercaban a él. Con el paso del tiempo, el noble quedó atrapado en su propia desesperación, buscando sin descanso a alguien que lo ayudara a deshacerse de la máscara. Hoy, aquellos que se acercan a la mansión en la noche aseguran ver una figura con la máscara, moviéndose lentamente entre las sombras. Algunos afirman escuchar una voz que les susurra, rogando por ayuda, pero cuando se acercan, la figura desaparece en la niebla. Número 60. La Cueva del Diablo. En las afueras de Puebla se encuentra la famosa Cueva del Diablo, una cueva que ha sido objeto de leyendas oscuras por siglos. Se cuenta que, hace mucho tiempo, un hombre codicioso y sin escrúpulos encontró un tesoro en la cueva. Sin embargo, al intentar apropiarse de él, despertó una furia infernal que lo maldijo. El hombre, en su intento de escapar, corrió fuera de la cueva, pero la maldición lo siguió, transformándolo en un espectro. Desde ese día, aquellos que se aventuran cerca de la cueva en la noche dicen ver una sombra que se arrastra hacia ellos, emitiendo un extraño sonido, como si alguien intentara advertirles del peligro. Se dice que la Cueva del Diablo está llena de riquezas, pero que cualquiera que intente robarlas estará condenado a sufrir la misma suerte que el hombre, convertirse en un espectro atrapado entre la cueva y la eternidad. Número 61. El espíritu del Cerro de San Felipe. En las cercanías del Cerro de San Felipe, los habitantes de los alrededores cuentan una leyenda que habla sobre un anciano que vivió en la cima del cerro hace muchos años. Se dice que el anciano, un ermitaño que se dedicaba a la meditación, fue encontrado muerto en su choza por un grupo de excursionistas. Lo extraño fue que, después de su muerte, quienes subían al cerro afirmaban ver una figura fantasmal que aparecía en la cima, iluminada por una luz suave. Algunos dicen que el espíritu del anciano sigue rondando el cerro, buscando a aquellos que deseen alcanzar la paz interior como él lo hizo en vida. Sin embargo, quienes lo buscan con malas intenciones, se sienten rodeados por una intensa sensación de frío y son incapaces de continuar su camino. Se cree que el anciano protege el cerro de aquellos que lo invaden por razones egoístas, pero ayuda a aquellos que realmente buscan la tranquilidad. Número 62. El mago del barrio del artista.
En el barrio del Artista de Puebla se cuenta la historia de un mago que fue conocido por su habilidad para crear ilusiones y hechizos que dejaban a todos maravillados. Su magia, sin embargo, tenía un precio. Cada hechizo que realizaba robaba un poco de su propia alma. Un día, el mago desapareció misteriosamente, y aunque muchos piensan que fue víctima de su propia magia, otros aseguran que su espíritu sigue vagando por el barrio, realizando pequeños trucos a los desprevenidos. Se dice que aquellos que visitan el barrio del Artista por la noche pueden ver luces extrañas y escuchar risas provenientes de callejones vacíos. El mago parece estar atrapado en su propio mundo de ilusiones, buscando quizás un último truco que le permita escapar de su destino. Número 63. La loba de Tlaxcalancingo. En las afueras de Puebla, en un pequeño pueblo llamado Tlaxcalancingo, circula la leyenda de la loba, una criatura mitad humana, mitad lobo, que aparece en las noches más oscuras. Según la leyenda, la loba era una mujer que fue víctima de un hechizo lanzado por un brujo celoso. El hechizo la transformó en una criatura salvaje, condenada a vivir en el bosque y a cazar en las sombras. Se dice que la loba busca venganza contra los hombres que la hicieron sufrir, y cada vez que alguien la ve, su destino está sellado, será perseguido hasta ser alcanzado por sus garras. Muchos dicen haber escuchado aullidos provenientes de las montañas cercanas y han visto una figura peluda corriendo rápidamente entre los árboles. La loba es un ser que representa la venganza y la fuerza de la naturaleza, y su presencia en la oscuridad es un recordatorio de que las leyendas pueden cobrar vida en cualquier momento. Número 64. El silbido de la Llorona. La Llorona, una de las leyendas más conocidas de México, también tiene su versión en Puebla. La historia dice que una mujer, profundamente enamorada de su esposo, perdió la cordura cuando él la abandonó por otra mujer. En su desesperación, arrojó a sus hijos al río y, al darse cuenta de lo que había hecho, se lanzó al agua para intentar salvarlos. Pero ya era demasiado tarde, y la corriente se los llevó. Desde entonces, la Llorona ha estado condenada a buscar a sus hijos por toda la región. En Puebla, algunos aseguran escuchar su silbido en las noches más silenciosas. Su llanto y sus gritos pueden escucharse en la distancia, pero cuando alguien intenta acercarse, la Llorona desaparece, dejando solo un eco lejano. Se cree que quien escuche su silbido estará marcado para siempre, y que la Llorona lo llevará con ella si se acerca demasiado al río. Número 65. El sombrerón de Cholula. En Cholula, un pequeño pueblo cercano a Puebla, se habla de un misterioso hombre conocido como el sombrerón. Este hombre, cuya cara está siempre cubierta por un sombrero grande, es conocido por su habilidad para atraer a las jóvenes mujeres de la zona. Se dice que el sombrerón se aparece a las mujeres solitarias, especialmente cuando caminan por los caminos solitarios cerca de los campos de maíz. Se cuenta que, al acercarse, el sombrerón les susurra palabras de amor y las mujeres se sienten irresistiblemente atraídas hacia él. Sin embargo, al mirarlo de cerca, descubren que el hombre no tiene rostro, solo una sombra en lugar de ojos y boca. Aterradas, las mujeres intentan huir, pero el sombrerón las sigue, emitiendo extraños susurros. Se cree que el sombrerón está buscando el alma de las mujeres para quedarse con ellas por siempre, dejando tras de sí solo un rastro de oscuridad y misterio. Número 66. El demonio de la Tumbaga. En la región de la Tumbaga, al sur de Puebla, existe una leyenda oscura sobre un demonio que se apoderó de un pequeño pueblo en tiempos antiguos. El demonio, que se manifestaba en forma de un ser gigante, aparecía cada noche para aterrorizar a los habitantes. Se cuenta que el demonio tenía un poder increíble y podía destruir cualquier cosa con solo mirarla. Los aldeanos intentaron hacer un ritual para expulsarlo, pero solo consiguieron enfurecerlo más. Tras un feroz enfrentamiento, el demonio desapareció en las montañas cercanas, pero muchos aseguran que sigue acechando, buscando a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Hoy en día, los habitantes de la región aseguran que si se pasa cerca de la Tumbaga, se pueden escuchar extraños rugidos y ver sombras moverse en la oscuridad, como si el demonio aún estuviera buscando su venganza. Número 67. La venganza de la hermana del convento. En un antiguo convento de Puebla, se cuenta que una monja sufrió una gran tragedia cuando su hermana fue secuestrada y desapareció.
Desesperada, la monja buscó durante años sin descanso, hasta que, al final, cayó en la desesperación y el sufrimiento. El convento, que alguna vez había sido un lugar de paz, se llenó de un aire tenso y oscuro. Con el tiempo, la monja desapareció también, y algunos dicen que su espíritu ahora vaga por los pasillos del convento, buscando vengarse de aquellos que estuvieron involucrados en la desaparición de su hermana. Se cree que quienes pasan cerca del convento en la noche pueden escuchar su respiración agitada y pasos frenéticos, como si estuviera buscando a alguien. Se rumorea que la monja esconde un terrible secreto y que aquellos que se acercan demasiado al convento no regresan. Aquí continúan más leyendas de Puebla. Número 68. El espíritu del antiguo Hospital de San Pedro. En el centro histórico de Puebla se encuentra el antiguo Hospital de San Pedro, un edificio que alguna vez fue un lugar de cuidados, pero que es conocido por las leyendas aterradoras que lo rodean. Se dice que, durante su funcionamiento, los pacientes morían en condiciones precarias y muchos fueron enterrados sin recibir atención adecuada. El espíritu de un médico, que se encargaba de administrar los tratamientos, quedó atrapado en el hospital después de su trágica muerte en un accidente. Los que han visitado el hospital, especialmente en las noches, afirman que sienten una presencia extraña que los observa. Algunos dicen haber escuchado susurros en los pasillos o incluso el sonido de pasos apresurados de alguien que parece estar atendiendo pacientes, a pesar de que el hospital está deshabitado. Algunos incluso afirman haber visto una figura fantasmal con bata blanca que recorre los pasillos, buscando continuar su trabajo, aunque esté muerto. Número 69. El doble de la loba de Tlaxcalancingo. En Tlaxcalancingo, la leyenda de la loba sigue viva, pero una versión más oscura y aterradora relata la aparición de un doble de esta criatura, más feroz y peligrosa. Se cuenta que la loba original, después de recibir la maldición, fue atacada por un ser maligno que la duplicó, creando una versión aún más cruel y despiadada. La loba doble se ha vuelto un espectro aún más aterrador, con ojos rojos brillantes y una sed de venganza mucho más profunda. Cualquier persona que se cruce en su camino es atacada sin piedad, y aquellos que han logrado sobrevivir aseguran haber visto dos figuras acechando al mismo tiempo, como si fueran una sombra de la otra. Se dice que la loba doble acecha en la oscuridad y que sus aullidos tienen el poder de embrujar a las personas, dejándolas atrapadas en su mirada antes de que puedan escapar. Número 70. La leyenda de los túneles subterráneos de Puebla. En Puebla, muchos hablan de unos antiguos túneles subterráneos que conectan diversos edificios históricos de la ciudad, algunos de los cuales datan de la época colonial. Según la leyenda, estos túneles fueron construidos por los habitantes de Puebla para protegerse de invasiones, pero también para esconder secretos oscuros y rituales prohibidos. Se cuenta que aquellos que han osado explorar los túneles han desaparecido sin dejar rastro. Otros aseguran que, si uno camina por estos túneles en la oscuridad, puede escuchar murmullos lejanos y el sonido de cadenas arrastrándose. Algunos exploradores afirman haber visto figuras fantasmales que se mueven entre las paredes de piedra, guiándolos hacia pasajes desconocidos y peligrosos. Las leyendas sostienen que los túneles guardan secretos tan oscuros que aquellos que descubran la verdad no sobrevivirán para contarlo. Número 71. El joven del reloj de la catedral. En la Catedral de Puebla se cuenta una leyenda que tiene que ver con un joven que fue condenado a trabajar en el mantenimiento del reloj de la torre. Este joven, a quien se le dio la tarea de asegurarse de que el reloj funcionara correctamente, sufrió un trágico accidente durante una tormenta cuando intentó ajustar las agujas del reloj en la cima de la torre. Al caer, el joven murió instantáneamente. Desde su muerte, algunos aseguran ver su sombra recorriendo los pasillos de la catedral, especialmente durante la noche, cuando las campanas del reloj comienzan a sonar. También se dice que el joven se manifiesta en la torre, tratando de ajustar las agujas del reloj, como si estuviera atrapado en su tarea final. Se cree que el espíritu del joven no encuentra paz, ya que no logró completar su trabajo antes de su trágica caída. Número 72. El fantasma de la Fonda de Santa Clara. En el antiguo edificio de la Fonda de Santa Clara, conocido por su exquisita comida y su arquitectura colonial, circula la leyenda de un fantasma que todavía frecuenta el lugar. Se dice que, en el siglo XIX,
Una mujer que trabajaba en la fonda fue asesinada por su esposo celoso, quien, en un ataque de ira, la mató sin piedad en uno de los pasillos del restaurante. Desde su muerte, la mujer se ha manifestado en la fonda, especialmente por la noche. Los empleados aseguran que la mujer aparece como una sombra blanca y que, a veces, sienten una presencia extraña mientras trabajan. Algunos incluso afirman haber visto una figura fantasmal en los pasillos, y otros escuchan el sonido de pasos o susurros suaves mientras están en la cocina o en los salones vacíos. La leyenda dice que la mujer busca venganza contra su asesino y, a veces, se manifiesta para asustar a quienes no la han dejado descansar. Número 73. El espectro de la Casa de los Muertos. En el centro de Puebla, existe una vieja casa conocida como la Casa de los Muertos, debido a los extraños sucesos que ocurren en su interior. Según la leyenda, la casa fue habitada por una familia que sufrió una tragedia. La hija de la familia, una joven de gran belleza, fue secuestrada y asesinada por un grupo de ladrones que irrumpieron en la casa. El espíritu de la joven nunca pudo encontrar la paz, y ahora su sombra vaga por la casa. Los que han visitado la Casa de los Muertos aseguran haber sentido una sensación de frío intenso, como si estuvieran siendo observados. Algunos han visto la figura de la joven, vestida con ropas antiguas, moviéndose entre las habitaciones. Los más valientes que se han adentrado en la casa aseguran que, en ocasiones, escuchan su llanto apagado, como si estuviera atrapada entre las paredes. Se cree que la joven busca que su asesinato sea vengado, y que aquellos que se atreven a entrar a la casa serán marcados por su espíritu. Número 74. El cuento del diablo del Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo, uno de los lugares más enigmáticos de Puebla, alberga una leyenda que ha desconcertado a los locales durante siglos. La historia cuenta que, durante la época colonial, un joven se adentró en el callejón con la intención de desafiar al demonio, que según los rumores, se encontraba allí en la oscuridad. El joven, armado con nada más que su valentía, se encontró cara a cara con el diablo, quien, al ver la temeridad del joven, le ofreció un trato, su alma a cambio de riquezas y poder. El joven, cegado por la avaricia, aceptó sin pensarlo. Sin embargo, cuando regresó a su hogar con los tesoros que había prometido, se dio cuenta de que su vida estaba maldita. Desde entonces, se dice que el diablo sigue acechando el callejón, esperando a que alguien más haga el mismo trato. Aquellos que pasan por allí, especialmente durante la noche, aseguran escuchar susurros y risas malévolas provenientes de las sombras. Algunos incluso dicen haber visto una figura encapuchada que los observa en la oscuridad. Número 75. La llama eterna de Puebla. En un pequeño monumento en Puebla se dice que arde una llama que nunca se apaga, conocida como la llama eterna. Según la leyenda, esta llama fue encendida por un antiguo sacerdote que había recibido una visión de los dioses, quienes le dijeron que nunca dejara que la llama se apagara, ya que su luz protegería a la ciudad de la oscuridad y la desgracia. Sin embargo, muchos años después, el sacerdote fue asesinado por un grupo de invasores. A pesar de su muerte, la llama nunca se apagó y se cree que el espíritu del sacerdote sigue protegiendo la ciudad. Los que visitan el monumento por la noche aseguran ver una figura espiritual cerca de la llama, vigilando el fuego que arde con fuerza. Algunos dicen que la llama tiene el poder de purificar las almas perdidas y que quienes se acerquen a ella con malas intenciones sentirán una extraña sensación de paz antes de que la llama los aleje de su camino. Aquí continúan más leyendas de Puebla. Número 76. La Dama del Lago de Valsequillo. En las tranquilas aguas del lago de Valsequillo, se cuenta una leyenda sobre una hermosa dama que se apareció en las orillas del lago en tiempos antiguos. La mujer, vestida con un elegante traje blanco, se decía que había sido una joven noble que, al ser abandonada por su amado, se arrojó al lago en un acto de desesperación. Tras su trágica muerte, su espíritu quedó atrapado en el agua. A lo largo de los años, aquellos que se acercan al lago en la madrugada afirman ver a la dama caminando a lo largo de la orilla, mirando fijamente el agua, como si esperara que alguien la rescatara. Algunos dicen que, si un navegante se atreve a acercarse demasiado a ella, el barco se voltea misteriosamente, como si la dama hubiera llamado la atención de las aguas. Se cree que la dama aún busca el amor perdido,
y aquellos que la ven en la noche estarán marcados por una sensación inexplicable de tristeza. Número 77. El charro negro de Puebla. En los caminos rurales alrededor de Puebla, se cuenta la historia de un misterioso charro que aparece de manera repentina en las noches más oscuras. Este charro, conocido como el charro negro, es un hombre vestido con un elegante traje de charro negro y montando un caballo de aspecto inquietante. Su rostro, sin embargo, nunca puede ser visto claramente. Se dice que el charro negro aparece ante los viajeros solitarios en los caminos rurales, ofreciéndoles un trato para cambiar sus destinos o darles riquezas a cambio de su alma. Aquellos que aceptan el trato son luego perseguidos por su figura sombría, y se dice que el charro negro jamás deja de acecharlos hasta que finalmente los lleva consigo a las sombras. Algunos aseguran que, si uno se encuentra con el charro negro, se sentirá inexplicablemente atraído hacia él, pero una vez que se acepte su oferta, la perdición es inevitable. Número 78. El Santo Niño de Atoyac. En el pequeño pueblo de Atoyac, se cuenta la leyenda de un niño que, según la tradición, fue milagrosamente rescatado de las aguas del río. La leyenda dice que el niño, conocido como el Santo Niño de Atoyac, apareció flotando en las aguas del río tras un temporal. Los habitantes del pueblo creyeron que era un regalo del cielo, ya que al parecer el niño tenía poderes curativos. Sin embargo, a medida que crecía, se rumoraba que el niño poseía un poder oscuro que lo llevaba a tomar la vida de aquellos que trataban de acercarse demasiado a él. Aunque muchos se acercaban buscando curaciones, otros se desvanecían misteriosamente y su cuerpo nunca era encontrado. Se dice que el Santo Niño aún sigue rondando el río en las noches oscuras, y aquellos que se atreven a visitarlo en busca de su poder de curación corren el riesgo de ser llevados por él. Número 79. El espectro del Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno de Puebla, un antiguo edificio que una vez fue la sede del poder colonial, se dice que habita un espectro que nunca ha encontrado descanso. La leyenda cuenta que un gobernador cruel y despiadado gobernó en el edificio durante muchos años. A lo largo de su vida, acumuló grandes riquezas a costa del sufrimiento de su pueblo, hasta que un día, fue asesinado en una rebelión. El espíritu del gobernador no logró cruzar al más allá, y ahora su figura se manifiesta en los pasillos del palacio. Aquellos que han estado en el edificio después del anochecer aseguran ver una figura oscura y sombría que se mueve rápidamente por los corredores. Se dice que el espectro busca venganza y que aquellos que lo ven sienten una extraña sensación de frío, como si estuvieran siendo observados constantemente. Algunos creen que el espíritu del gobernador no descansará hasta que la injusticia de su gobierno sea revelada y su alma sea liberada. Número 80. El Túnel de los Leones. En Puebla, se encuentra el conocido Túnel de los Leones, un paso subterráneo que conecta la ciudad con el exterior. Según la leyenda, en tiempos antiguos, este túnel era utilizado por los habitantes de la ciudad para escapar de las invasiones. Sin embargo, se dice que el túnel estaba custodiado por dos grandes estatuas de leones de piedra, cuya mirada intimidante vigilaba a los viajeros. La leyenda dice que, en una ocasión, un grupo de soldados intentó cruzar el túnel, pero cuando pasaron cerca de las estatuas, éstas cobraron vida y atacaron. Los soldados, aterrados, huyeron, pero uno de ellos no logró escapar y quedó atrapado en el túnel, transformándose en un espectro. Hoy en día, quienes visitan el túnel afirman escuchar rugidos lejanos o ver luces extrañas cerca de las estatuas, como si los leones aún estuvieran protegiendo el lugar. Algunos dicen que el espíritu del soldado aún ronda, buscando venganza. Número 81. La bruja de la Sierra Norte. En las montañas de la Sierra Norte de Puebla se cuenta la leyenda de una bruja que, en tiempos antiguos, vivió aislada de la civilización. Se decía que la bruja tenía el poder de curar a los enfermos, pero que su magia también la convertía en una figura temida por los pueblos cercanos. Los habitantes del lugar afirmaban que, en las noches de luna llena, la bruja se transformaba en una criatura terrible, mitad humana, mitad ave, y volaba a través de los cielos. Se cree que la bruja vendió su alma a un ser oscuro a cambio de poderes mágicos, y que su alma nunca encontró descanso.
Los aldeanos que se adentraron en la sierra para buscarla nunca regresaron, y algunos afirman haber visto sus ojos brillando entre los árboles en las noches más oscuras. Se dice que la bruja aún sigue acechando en las montañas, buscando a aquellos que se atreven a desafiarla o que invaden su territorio. Número 82. La leyenda de los muertos de Xochimilco. En Xochimilco, una pequeña localidad en las afueras de Puebla, se cuenta la leyenda de un cementerio antiguo donde los muertos no descansan en paz. Según la historia, los espíritus de los muertos se levantan durante la noche y recorren las calles del pueblo, buscando a aquellos que se atreven a invadir su descanso. Las leyendas cuentan que, durante las festividades, los vivos celebran cerca del cementerio, sin saber que los muertos se despiertan y acechan a los más imprudentes. Se dice que aquellos que caminan por el pueblo después de la medianoche pueden escuchar los pasos de los muertos y ver luces extrañas flotando entre las tumbas. Quienes han intentado cruzar el cementerio durante la noche aseguran que una figura oscura se les aparece y les susurra en el oído, como si quisiera traerlos hacia el más allá. Número 83. La venganza de la Dama Blanca. En un pequeño pueblo de Puebla, se dice que una mujer que vivió hace muchos años fue víctima de una cruel venganza. La dama, conocida por su belleza y bondad, fue envenenada por una amiga celosa que deseaba destruir su vida. La mujer, al sentir los efectos del veneno, se refugió en su casa, pero nunca pudo superar el dolor. Después de su muerte, la dama se transformó en un espectro, vistiendo un vestido blanco, y comenzó a aparecer en las casas cercanas a la suya. Se cuenta que, en las noches frías, la Dama Blanca recorre el pueblo, buscando a aquellos que han cometido actos injustos o que han traicionado la confianza de otros. Se cree que su espíritu castiga a quienes le hacen daño, dejando detrás de sí una atmósfera pesada y sombría. Aquellos que han tenido la mala suerte de cruzarse en su camino aseguran que se sienten completamente invadidos por una sensación de arrepentimiento, como si sus propios pecados los estuvieran consumiendo. Aquí van más leyendas de Puebla. Número 84. La mujer del puente de Alvarado. Cerca de un antiguo puente en Puebla, conocido como el puente de Alvarado, se cuenta la historia de una mujer que desapareció misteriosamente hace muchos años. La mujer, cuyo nombre nunca se ha revelado, fue vista por última vez caminando sola cerca del puente, en una noche oscura y lluviosa. Algunos dicen que la mujer era una amante trágica, cuyo amor fue arrebatado por la muerte, y que, en su desesperación, se arrojó al agua del río. Desde entonces, su espíritu ha sido visto en las noches, caminando por el puente con una mirada vacía y perdida. Se cree que la mujer busca desesperadamente el reencuentro con su amado y que cualquier persona que se cruce en su camino sentirá una extraña sensación de melancolía y tristeza. Las leyendas cuentan que aquellos que la ven nunca pueden olvidar su rostro, y algunos afirman haber sido tocados por ella, lo que les deja un sentimiento de desesperación que perdura por mucho tiempo. Número 85. El hombre de la máscara de plomo. En las colinas cercanas a Puebla, se dice que vive un hombre conocido como el hombre de la máscara de plomo. Esta figura misteriosa siempre lleva puesta una máscara de plomo que cubre su rostro, y se cree que la lleva para esconder una terrible cicatriz o deformidad. La leyenda cuenta que, en su juventud, este hombre fue un noble de gran renombre, pero que, debido a su vanidad y crueldad, fue maldecido por una hechicera. Como castigo, su rostro fue marcado por una horrenda quemadura, y su belleza se desvaneció para siempre. Desesperado por su nueva apariencia, el hombre comenzó a usar la máscara de plomo y a vagar por las montañas y bosques cercanos, sin permitir que nadie lo viera sin ella. Los viajeros que se han encontrado con él afirman haber oído pasos pesados y un susurro bajo, como si alguien los estuviera siguiendo. Algunos dicen que la máscara de plomo tiene un poder maldito, y que aquellos que intenten mirarla sin su consentimiento sufrirán la misma maldición. Número 86. El aullido del Cerro de la Silla. En las cercanías de Puebla, existe una montaña conocida como el Cerro de la Silla, un lugar que se ha ganado una reputación por los extraños aullidos que se escuchan en sus cumbres durante las noches de luna llena. Según la leyenda, en tiempos antiguos, un grupo de nómadas vivía en la región, y entre ellos había una criatura sobrenatural que poseía la capacidad de transformarse en un lobo. Esta criatura, conocida como el aullador,
fue desterrada del grupo debido a su naturaleza peligrosa. Después de ser rechazada, se retiró al Cerro de la Silla, donde comenzó a aullar todas las noches, buscando venganza. Los aldeanos cercanos aseguran haber escuchado sus aullidos que parecen provenir de la cima de la montaña, y algunos dicen haber visto figuras sombrías moviéndose entre las rocas. Aquellos que se atreven a subir al cerro durante la luna llena aseguran que, en ocasiones, sienten una presencia invisible y escuchan el aullido cerca de ellos, como si estuviera acechando desde las sombras. Número 87. El espíritu de la niña de la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor de Puebla hay una leyenda sobre una niña que, hace muchos años, desapareció misteriosamente mientras jugaba cerca del centro de la ciudad. La pequeña, conocida por su risa contagiosa y su energía, fue vista por última vez corriendo alrededor de los bancos de la plaza, pero cuando sus padres la buscaron, no pudieron encontrarla. Algunas personas creen que la niña fue víctima de un secuestro, mientras que otros piensan que su desaparición está ligada a un antiguo hechizo. Lo que es seguro es que, desde ese día, su espíritu ha quedado atrapado en la plaza. Los que visitan la Plaza Mayor durante las noches cuentan que pueden escuchar su risa lejana o ver una figura pequeña corriendo entre las sombras. Los niños que se acercan a la plaza, especialmente los más pequeños, a menudo sienten una sensación extraña, como si fueran observados por la niña, que busca la compañía de otros niños. Número 88. El vendedor de sombras. En las callejuelas del centro histórico de Puebla circula la leyenda de un hombre conocido como el vendedor de sombras. Según la historia, este extraño hombre aparece en las noches más oscuras y ofrece a las personas un pacto. A cambio de una pequeña suma de dinero, les promete que les concederá una sombra más oscura, la cual les otorgará poder y protección. Sin embargo, aquellos que aceptan el trato pronto descubren que la sombra no es un simple objeto, sino que es un ente que cobra vida propia. Esta sombra comienza a seguir a la persona, controlando sus movimientos y decisiones. Se dice que, con el tiempo, la sombra llega a suplantar a la persona, llevándola a la perdición. Se cree que el vendedor de sombras aparece solo a aquellos que están desesperados por poder y que, en su codicia, no ven las consecuencias de hacer un trato con él. Número 89. El fantasma del Teatro Principal. En el Teatro Principal de Puebla, uno de los más antiguos y prestigiosos de la ciudad, se cuenta que habita un fantasma que nunca ha dejado de caminar por los pasillos del teatro. Se dice que el espíritu es de un actor que murió trágicamente en el escenario, durante una función que se estaba llevando a cabo en el siglo XIX. El actor, conocido por su talento y belleza, cayó desde el escenario al intentar hacer una acrobacia, lo que le costó la vida. Desde ese entonces, su espíritu ha quedado atrapado en el teatro, y aquellos que se atreven a entrar después de la puesta del sol aseguran que sienten una presencia invisible. Los trabajadores del teatro a menudo escuchan pasos pesados o el sonido de un violín tocando solo, y algunos han afirmado ver una figura fantasmal moviéndose entre las sombras del escenario. Número 90. La Llorona del Callejón de los Muertos. En Puebla, en un estrecho callejón conocido como el Callejón de los Muertos, se cuenta que la famosa Llorona deambula por las noches. La leyenda cuenta que, en tiempos antiguos, una mujer que vivió en el callejón perdió a sus hijos en un trágico accidente. En su dolor, la mujer se volvió loca y comenzó a vagar por las calles, llorando desconsoladamente. El espíritu de la mujer nunca ha podido encontrar paz, y su llanto es escuchado por aquellos que pasan cerca del callejón en las noches oscuras. Se dice que la Llorona busca a sus hijos, y aquellos que se cruzan en su camino a menudo sienten un frío inexplicable y una sensación de tristeza profunda. Los habitantes del callejón afirman que la Llorona aparece cerca de las casas más antiguas y que su llanto resuena en el aire, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquí continúan más leyendas de Puebla. Número 91. El espíritu del Callejón del Diablo. En el corazón de Puebla se encuentra el famoso Callejón del Diablo, un lugar al que los locales evitan acercarse durante la noche. La leyenda dice que en ese callejón vivió un hombre muy malvado, conocido por su crueldad y su amor por la oscuridad. Un día, este hombre fue ejecutado por sus atrocidades, pero su alma no encontró descanso. Se cuenta que,
desde su muerte, el espíritu del hombre comienza a rondar el callejón en las noches más oscuras. Aquellos que se han aventurado por el lugar en la madrugada aseguran haber escuchado pasos pesados y una risa malévola que se cierne en el aire. Algunos incluso han afirmado ver una sombra oscura que se desplaza rápidamente por el callejón, como si el diablo mismo estuviera acechando. Se cree que el espíritu del hombre sigue buscando víctimas a quienes aterrorizar, y aquellos que se atreven a cruzar el callejón sin temor suelen ser marcados por una sensación de frío y maldad que no desaparece. Número 92. El altar de los cuatro vientos. En las colinas cercanas a Puebla, existe un antiguo altar conocido como el altar de los cuatro vientos. Según la leyenda, este altar fue erigido por una tribu indígena que adoraba a los dioses del viento. Sin embargo, un día, un extraño sacerdote llegó a la región y profanó el altar, exigiendo que los vientos lo trajeran riquezas y poder. El sacerdote, al no recibir lo que pidió, maldijo el altar, y esa misma noche desapareció misteriosamente. Desde entonces, se cuenta que los cuatro vientos que rodean el altar cobran vida en las noches de tormenta, creando extraños remolinos de aire y revelando secretos oscuros. Los que se acercan al altar en esas noches suelen escuchar susurros en los vientos y ver luces extrañas que parecen danzar alrededor del altar. Muchos creen que el espíritu del sacerdote aún ronda el lugar, buscando venganza por su imprudencia. Número 93. La Dama de los Cristales. En un antiguo palacio de Puebla, conocido por sus hermosos vitrales, circula la leyenda de una dama cuya alma quedó atrapada entre los cristales del edificio. Según la historia, la mujer, una noble de gran belleza, fue asesinada en su propia casa por su esposo celoso, quien, en su furia, la empujó hacia uno de los vitrales. La joven dama murió en el acto, y su espíritu quedó atrapado en los cristales rotos. Desde entonces, aquellos que visitan el palacio afirman ver una figura fantasmagórica reflejada en los vitrales, una mujer con una expresión de dolor y desesperación. Se dice que la dama de los cristales busca venganza, y aquellos que la ven se sienten una profunda sensación de tristeza y angustia, como si su alma estuviera pidiendo ayuda. Algunos creen que el espíritu de la dama no descansará hasta que su muerte sea vengada y su alma liberada. Número 94. El reloj del convento de Santa Clara. En el convento de Santa Clara, en Puebla, se encuentra un antiguo reloj que, según la leyenda, fue maldito por una monja que vivió en el convento siglos atrás. La historia cuenta que la monja, una mujer devota pero muy celosa de las demás, maldijo el reloj porque consideraba que era el único objeto que la distraía de su devoción. La leyenda cuenta que, tras la maldición, el reloj comenzó a marcar la hora erróneamente y, a menudo, sonaba a medianoche, incluso cuando el convento estaba vacío. Los que visitaron el convento después de la medianoche afirmaban escuchar el sonido del reloj, que se acompañaba con susurros extraños, como si el tiempo estuviera distorsionado por la maldición. Se cree que la monja aún ronda el convento, buscando venganza por su obsesión con el reloj y esperando que alguien logre liberar al convento de la maldición que ella misma impuso. Número 95. El ángel de la muerte del Hospital General. En el Hospital General de Puebla se dice que habita una figura conocida como el ángel de la muerte. La leyenda cuenta que, hace muchos años, un enfermo terminal fue visitado por una figura en forma de ángel que lo consoló en sus últimos momentos. Sin embargo, cuando los doctores llegaron a la habitación, la figura desapareció misteriosamente. Desde esa noche, los pacientes que están cerca de la muerte aseguran haber visto una figura blanca y luminosa que los observa en silencio. Algunos dicen que esta figura es un ángel que guía a los muertos, mientras que otros creen que es la propia muerte que viene a reclamar sus almas. Los trabajadores del hospital también han reportado haber escuchado pasos ligeros en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera vigilando a los pacientes moribundos. Aquellos que sienten su presencia aseguran que no hay miedo, sino una paz inexplicable que llega con la cercanía de la muerte. Número 96. El espectro del Parque de los Fuertes. En el Parque de los Fuertes, un lugar histórico y lleno de recuerdos de batallas pasadas, se dice que existe el espíritu de un soldado que murió en una de las guerras. Según la leyenda,
El soldado fue traicionado por sus propios compañeros y cayó en una trampa durante un enfrentamiento crucial. El soldado, en su desesperación, juró vengarse y ahora su espíritu vaga por el parque durante la noche. Quienes han visitado el lugar durante la oscuridad afirman escuchar pasos firmes y ver una figura fantasmal que se mueve por las antiguas murallas. Se dice que el espectro busca a aquellos que se adentran en sus dominios y que aquellos que cruzan su camino experimentan una sensación de agobio y opresión, como si el soldado aún estuviera persiguiéndolos. Número 97. La Casa del Solitario. En una calle apartada de Puebla, existe una vieja casa conocida como la Casa del Solitario. La leyenda dice que, hace muchos años, un hombre solitario vivió en esa casa, dedicando su vida al estudio de las ciencias ocultas. A medida que avanzaba en sus estudios, comenzó a realizar rituales oscuros en su hogar, buscando poder y conocimiento prohibido. Sin embargo, uno de los rituales salió mal, y el hombre desapareció misteriosamente. Desde entonces, la casa se ha mantenido vacía, pero los vecinos aseguran que, en las noches, se puede ver una luz tenue dentro de la casa, como si alguien estuviera aún realizando rituales. A lo largo de los años, muchos han intentado entrar en la casa, pero pocos han regresado. Aquellos que han logrado entrar afirman haber sentido una presencia extraña y escuchado voces susurrantes provenientes de las sombras. Número 98. El Rey de las Sombras. En los rincones más oscuros de Puebla, circula una leyenda sobre un rey antiguo que gobernó con mano de hierro. Este rey, conocido como el Rey de las Sombras, era temido por todos por su crueldad y poder. Se dice que, antes de morir, hizo un pacto con seres oscuros que lo hicieron inmortal, pero a un gran costo, su alma quedó atrapada en la oscuridad. Desde su muerte, su espíritu ha sido visto en la ciudad, manifestándose como una sombra que se desliza por las calles. Quienes han tenido la desgracia de encontrarse con él aseguran que sienten una pesadez inexplicable y una oscuridad que los consume. Se cree que el Rey de las Sombras busca nuevas almas para robar, y aquellos que lo miran a los ojos están destinados a caer bajo su control. Número 99. La viuda del Templo de Santo Domingo. En las cercanías del Templo de Santo Domingo, se cuenta la leyenda de una viuda que, tras perder a su esposo en un trágico accidente, comenzó a visitar el templo todos los días. La viuda, conocida por su dolor profundo, comenzó a rezar sin cesar, pidiendo la paz de su alma y el regreso de su ser querido. Sin embargo, un día la viuda desapareció misteriosamente y su espíritu nunca fue encontrado. Desde entonces, aquellos que se acercan al templo durante la noche afirman escuchar susurros y el sonido de una mujer llorando. Se cree que la viuda aún sigue buscando la paz, y aquellos que la escuchan sienten una tristeza profunda, como si el dolor de su alma los envolviera. Número 100. El Convento de las Lamentaciones. En un convento antiguo, ahora en ruinas, se cuenta la historia de un grupo de monjas que vivían allí. Según la leyenda, una de ellas, una monja muy joven, rompió sus votos y fue condenada a vivir una vida de sufrimiento. Para castigarlas, el convento fue maldito y ahora su espíritu vaga por el lugar. Los que se acercan a las ruinas del convento afirman escuchar las lamentaciones de las monjas llorando por sus pecados. Se dice que, si alguien se adentra demasiado en las ruinas, las voces de las monjas lo seguirán, atormentándolos con su dolor hasta que logren salir del lugar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero y haya sido de su agrado, les deseo muy buenas noches, nos vemos hasta la próxima.